Vi hundirse el centro del puente como si alguien hubiera quitado el suelo bajo 20 tanques, y supe exactamente en qué momento habíamos cruzado el límite de mis cálculos. Mis superiores me pedían acelerar el cruce. Las órdenes hablaban de no interrumpir el flujo. Mientras yo veía los flotadores hundirse centímetro a centímetro bajo el peso que habíamos prometido no superar. Levanté la mano para pedir una pausa, pero el ruido de los motores y la prisa del sistema pasaron por encima de mi voz. Cuando el acero se partió y los blindados cayeron al río, el estruendo sonó igual que mi informe técnico firmado horas antes. En marzo de 1945, en algún punto del oeste de Alemania, el deshielo llenaba de agua marrón los ríos secundarios que alimentaban al Rin. La ofensiva aliada avanzaba hacia el corazón industrial del Reich, patepujando a las unidades alemanas hacia la otra orilla de cada curso de agua que encontraba. Entre pueblos semiderruidos y bosques desnudos, los puentes se habían convertido en objetivos tan valiosos como los nudos ferroviarios. En ese sector operaba una división estadounidense con fuerte componente acorazado. Su misión inmediata era cruzar un río de tamaño medio, afluente de mayor importancia, y asegurar una cabeza de puente que permitiera alimentar el avance posterior. Las unidades de reconocimiento habían encontrado un punto de cruce adecuado, donde la orilla era relativamente baja y el cauce se estrechaba junto a un pequeño pueblo agrícola. El puente original de piedra había sido volado por los alemanes días antes. En su lugar, ingenieros estadounidenses estaban desplegando una estructura militar provisional. Se trataba de un puente de campaña de tipo modular, formado por tramos metálicos apoyados sobre pilas y flotadores, diseñado para soportar el peso de vehículos pesados durante un tiempo limitado. En la teoría, bien montado y utilizado con disciplina, podía absorber el paso de carros de combate de manera escalonada, sin problemas. A pie de río trabajaba un equipo de ingenieros procedente de distintas compañías de la división. Los hombres llevaban días montando y desmontando estructuras similares en otros puntos, tratando de seguir el ritmo de la ofensiva. Entre ellos se encontraba un suboficial con años de experiencia en construcción civil antes de la guerra. Era el responsable de supervisar las uniones, pernos y anclajes de la estructura principal. En otra zona, a unos kilómetros, los tanques aguardaban su turno. Los conductores revisaban motores, cajas de cambios y orugas, mientras los cargadores y artilleros ordenaban la munición en el interior de las torretas. Los jefes de carro consultaban mapas manchados de barro, en los que el río aparecía como una línea serpenteante que separaba aquí de allí. Para ellos, el puente no era un fin en sí mismo, sino un obstáculo que debía superarse cuanto antes. Durante la planificación inicial del cruce, los ingenieros habían señalado la necesidad de respetar un intervalo claro entre vehículos pesados. Los cálculos, basados en las tablas suministradas por el cuerpo de ingenieros, establecían un número máximo de toneladas sobre la estructura flotante en cada momento. Además, se recomendaba alternar vehículos pesados con camiones más ligeros para repartir las cargas. En el papel, el esquema parecía razonable. Sin embargo, la situación táctica añadía presión. Los informes de inteligencia indicaban que unidades alemanas en retirada podían reorganizarse y lanzar contraataques locales contra cualquier cabeza de puente recién establecida. El mando de la división quería que los tanques estuvieran al otro lado del río, lo antes posible. Cuantas más horas se tardara en cruzar, más oportunidades habría para que el enemigo respondiera. En la carpa que servía de puesto de mando avanzado, sobre una mesa cubierta de mapas, se encontraron dos formas de ver el problema. Los ingenieros insistían en los límites de carga y en la necesidad de un flujo ordenado de vehículos. Los oficiales de operaciones, responsables del movimiento de la columna acorazada, subrayaban la urgencia y el volumen de material que debía cruzar antes del anochecer. La conversación no fue un enfrentamiento abierto, pero dejó una huella silenciosa. El oficial de ingenieros presentó las cifras, mostró cuántos carros podían encontrarse simultáneamente sobre el puente sin rebasar el margen de seguridad.
Indicó que el río llevaba más caudal de lo previsto y que la corriente presionaba los flotadores con fuerza adicional. Propuso escalonar el cruce en pequeños grupos, con pausas para inspeccionar la estructura tras cada serie de vehículos pesados. El oficial de operaciones respondió con el reloj en la mano. Recordó que una columna de tanques detenida en la orilla era un objetivo fácil para la artillería enemiga. Insistió en que el puente llevaba un refuerzo adicional instalado la noche anterior y que las tablas de carga eran conservadoras. Sugirió que se autorizara un flujo casi continuo de carros, apoyado por la presencia de vehículos ligeros entre ellos, pero sin pausas prolongadas. La orden final fue un compromiso que, sobre el papel, parecía aceptable. Se fijó un límite de vehículos simultáneos que superaba ligeramente el recomendado por los ingenieros, pero no por un margen extremo. Se estableció también que un oficial de ingenieros permanecería en la entrada del puente para regular el ritmo de la columna y detenerla si observaba deformaciones preocupantes. El documento que reflejaba esa decisión llevaba varias firmas y un sello de la división. A primera hora de la tarde, el puente estaba terminado. La estructura metálica, gris y funcional, destacaba sobre el agua turbia que golpeaba contra los flotadores y pilares provisionales. Soldados de infantería cruzaron a pie primero, seguidos de jeeps y algunos camiones de munición. El puente respondió con crujidos metálicos y ligeras oscilaciones, pero sin señales de fallo. En la orilla de salida, un equipo de ingenieros observaba la silueta de la estructura. Cualquier hundimiento irregular o inclinación de los tramos podía indicar problemas en los anclajes o en el apoyo de los flotadores. Por el momento, la línea del tablero parecía razonablemente recta. El suboficial con experiencia civil, sin embargo, notó que el movimiento era más pronunciado de lo que hubiera deseado. Los tanques empezaron a acercarse en columna. Eran vehículos medios, con varias toneladas de blindaje, cañón, combustible y munición. Su simple presencia hacía vibrar el suelo incluso antes de llegar al tramo metálico. Los conductores tenían instrucciones claras: mantener la distancia, no detenerse sobre el agua salvo orden directa y seguir las señales de los guías. El primer grupo de carros cruzó sin incidentes. El puente se arqueaba ligeramente bajo ellos, pero recuperaba su forma una vez que alcanzaban la otra orilla. Los radioteléfonos transmitían mensajes breves. Cruce completado, sin novedad. En el puesto de mando, se anotaba cada paso en un cuadro de situación improvisado sobre una pizarra. A medida que avanzaba la tarde, la prisa aumentaba. Los informes hablaban de actividad enemiga a varios kilómetros río arriba. No se trataba aún de una amenaza inmediata, pero reforzaba la sensación de que el tiempo jugaba en contra. La columna de tanques, jeep y camiones se alargaba por la carretera embarrada que conducía al puente. En la entrada de la estructura, el oficial de ingenieros trataba de aplicar las instrucciones recibidas. Indicaba a los conductores cuándo avanzar y cuándo mantener la posición. Contaba mentalmente el número de carros sobre el agua y comparaba la cifra con el límite acordado. Pero la presión de los vehículos que llegaban desde atrás y las órdenes por radio para no interrumpir el flujo volvían su tarea cada vez más difícil. En un momento dado, el sonido de los motores al ralentí en la orilla de entrada se hizo demasiado intenso. La carretera se congestionó con tanques esperando su turno. Algunos jefes de carro, preocupados por quedar demasiado expuestos al posible fuego de artillería, insistieron en acercarse más al puente para no bloquear el camino a los vehículos de evacuación. El orden inicial empezó a diluirse. Por radio, desde el puesto de mando, se pidió acelerar el cruce. La intención no era desobedecer las recomendaciones técnicas, sino evitar una acumulación excesiva de blindados en un tramo abierto y sin cobertura. El oficial de ingenieros, consciente de la tensión, permitió que 2 carros adicionales se incorporaran al tramo metálico antes de que los anteriores hubieran completado la travesía. Era solo una pequeña concesión, pensó. En ese instante, la suma de todas las pequeñas concesiones empezó a hacerse visible en la estructura. Los flotadores centrales trabajaban al límite. La corriente empujaba con fuerza contra ellos,
porque el caudal del río había aumentado durante el día por el deshielo en las colinas. Los refuerzos añadidos la noche anterior reducían la flexión, pero no podían anular las leyes físicas. Un ingeniero joven, situado en la orilla de salida, fue el primero en percibir un cambio en el ángulo de un tramo central. Lo vio bajar unos centímetros más de lo habitual cuando un nuevo carro se internó en el puente. Levantó la mano para señalarlo a un compañero y tomó nota mental de la posición. Pensó en pedir una pausa temporal, pero los carros seguían avanzando con una cadencia que parecía inamovible. Sobre el propio puente, los conductores notaban la vibración aumentada bajo las orugas. La estructura metálica transmitía cada impacto y cada cambio de marcha. Alguno comentó por el interfono interno que aquello se sentía blando. Pero el jefe de carro le recordó que la orden era seguir, sin detenerse. Los hombres se aferraban a los mandos y miraban al frente, concentrados en llegar a tierra firme. En la orilla, el suboficial veterano de construcción miraba al agua. Observó que algunos flotadores se hundían ligeramente más de un lado que de otro. No era una señal concluyente, pero indicaba que las cargas no estaban distribuidas como se había calculado. Se acercó al oficial responsable y le sugirió pedir una breve interrupción para comprobar pernos y uniones. La respuesta fue una mirada rápida hacia la carretera repleta de vehículos y un gesto de duda. Ordenar una pausa significaba detener toda la columna, reordenar el tráfico y asumir el riesgo de un posible ataque mientras los carros esperaban. La presión del tiempo pesaba tanto como la del agua sobre los flotadores. El oficial decidió aguantar un poco más, confiando en que los grupos que ya estaban en el puente lo cruzarían sin consecuencias. Minutos después, el número de tanques simultáneamente sobre el agua superó el límite previsto en la planificación inicial. La combinación de 2 carros entrando, varios en el tramo central y otros 2 a punto de salir, colocó el valor total de toneladas justo en el borde del margen de seguridad, quizá un poco más allá. En la teoría, el puente aún podía soportarlo. En la práctica, las variaciones de la corriente y la fatiga del material acumulada en las últimas horas añadían variables no contempladas en las tablas. El punto crítico llegó con el crujido largo y bajo que algunos describieron después como un gemido metálico. Los pernos de uno de los apoyos centrales empezaron a ceder. No fue una ruptura instantánea, sino una cadena de pequeñas deformaciones que, en segundos, se transformaron en fallo estructural. El tramo sobrecargado perdió rigidez y se inclinó hacia la corriente. Los tanques situados justo encima lo sintieron como un súbito hundimiento del terreno bajo sus orugas. Los conductores instintivamente aceleraron, tratando de escapar de la trampa. Ese impulso hacia adelante, sin embargo, redistribuyó las fuerzas de manera aún más desfavorable. La parte central del puente se dobló, y varios tramos adyacentes se soltaron de sus uniones. Desde las orillas, los testigos vieron una escena que nadie esperaba sin un solo disparo enemigo. Los carros del centro empezaron a deslizarse hacia el agua, inclinándose de lado mientras la estructura se retorcía. Algunos chocaron entre sí, otros quedaron momentáneamente encajados entre marcos metálicos antes de caer. El ruido de acero rompiéndose y motores forzados se mezcló con los gritos de advertencia. Los ingenieros que estaban cerca corrieron hacia el borde del río sin poder hacer nada. La corriente engulló los vehículos con sorprendente rapidez. Algunos tripulantes lograron abrir las escotillas superiores y saltar al agua helada, donde fueron arrastrados río abajo hasta que compañeros en la orilla les lanzaron cuerdas. Otros no tuvieron tiempo o quedaron aturdidos por los impactos y el vuelco. En cuestión de minutos, el centro del puente desapareció. Solo quedaron algunos tramos retorcidos, apoyados en ángulos imposibles sobre los flotadores dañados. Los extremos de la estructura, aún unidos a las orillas, colgaban como brazos cortados. En el agua, las torretas de varios tanques asomaban brevemente antes de hundirse por completo. El mando de la división ordenó detener todo movimiento y despejar la zona de inmediato. Se estableció un perímetro de seguridad por temor a que los alemanes pudieran aprovechar el caos. Ambulancias y equipos de sanidad se acercaron para atender a los supervivientes rescatados del agua.
muchos de ellos con hipotermia y contusiones. El silencio que siguió al estruendo inicial tuvo un peso denso sobre todos. Esa noche, en una escuela requisada que servía de centro de reuniones, se celebró un consejo urgente. Sobre la mesa se extendieron croquis del puente, listados de vehículos perdidos y partes preliminares de bajas. Los ingenieros expusieron sus primeras conclusiones. La estructura había sido sometida a una carga superior a la prevista y, además, durante un periodo prolongado. Las vibraciones continuas de los tanques y la corriente alta habían acelerado la fatiga de los componentes centrales. Los oficiales de operaciones reconocieron que habían presionado para mantener un flujo casi constante de vehículos. Argumentaron que la amenaza de artillería y contraataques justificaba el riesgo. Nadie levantó la voz, pero la tensión era evidente. Las decisiones tomadas unas horas antes se examinaban ahora bajo la luz fría de un resultado irreversible. Se abrió una investigación formal. Se pidieron transcripciones de las órdenes de radio, copias de los partes de ingeniería y testimonios de los hombres situados en la entrada del puente. El suboficial de construcción explicó cómo había observado señales iniciales de deformación. También relató la conversación en la que había sugerido una pausa temporal que nunca llegó a aplicarse. Los informes posteriores mostraron un mosaico de pequeñas decisiones. Cada una, por sí sola, parecía comprensible. Dejar pasar 2 carros más, reducir las distancias para no bloquear la carretera, acelerar el cruce ante noticias de actividad enemiga. Juntas, formaron la secuencia que llevó a la sobrecarga. El fallo no se debió a una sola orden equivocada, sino a la acumulación de concesiones frente a la presión del tiempo. En términos materiales, la pérdida fue considerable. Se contaron una veintena de tanques destruidos o irrecuperables, además de vehículos ligeros arrastrados por la corriente. El puente, al menos en su tramo central, quedó inutilizado. Durante varios días, la división tuvo que buscar rutas alternativas y retrasar operaciones previstas. Desde el punto de vista humano, las consecuencias fueron más difíciles de cuantificar. Murieron tripulantes que no habían tenido ocasión de enfrentarse al enemigo en ese día concreto. Algunos fueron declarados desaparecidos, sus cuerpos no recuperados del río. Compañeros que habían compartido con ellos largas marchas y horas de espera en columnas de barro, tuvieron que anotar sus nombres en listas de bajas sin disparo contrario. La investigación no terminó en sanciones ejemplares, pero sí en recomendaciones detalladas. Se insistió en que las tablas de carga de los puentes militares debían respetarse incluso en situaciones de urgencia. Se propuso reforzar la formación de los oficiales de operaciones en materia de ingeniería de campaña, para que comprendieran mejor las limitaciones físicas de las estructuras. Se sugirió también que los ingenieros tuvieran autoridad explícita para detener un cruce si observaban señales de fallo, sin necesidad de consultar cada pausa. En los meses siguientes, estas conclusiones se tradujeron en modificaciones de manuales y órdenes de servicio. Las unidades de ingenieros recibieron instrucciones más precisas sobre la inspección continua de puentes bajo carga. Se reforzaron los procedimientos de comunicación entre quienes diseñaban y mantenían la estructura y quienes dirigían el movimiento de las columnas acorazadas. El accidente del río se convirtió en un caso de estudio interno, utilizado en sesiones de entrenamiento lejos del frente. Sin embargo, fuera del ámbito técnico, el episodio apenas dejó huella. Los comunicados oficiales hablaban de pérdida operativa debida a circunstancias del terreno y condiciones del cruce. No había menciones destacadas en la prensa militar ni en los boletines destinados a la retaguardia. En un conflicto saturado de batallas, bombardeos masivos y operaciones de gran escala, un puente que colapsaba sin fuego enemigo no encajaba bien en el relato general. Para los ingenieros presentes aquel día, la escena del puente que se venía abajo siguió acompañándolos mucho después. Algunos recordaban el sonido de los pernos cediendo. Otros, la imagen de los tanques deslizándose lentamente hacia el agua, como si el suelo hubiera dejado de existir. En las reuniones informales,
Coincidían en que el río les había recordado que la física no atendía a grados ni condecoraciones. Lo que se podía soportar en la teoría no siempre resistía la suma de prisa, estrés y pequeños descuidos. Los tripulantes supervivientes mantuvieron su propia memoria del suceso. Para ellos, el día del puente no fue una lección de ingeniería, sino un momento en que el peligro vino de debajo, no de delante. Habían entrenado para enfrentarse a artillería, minas y emboscadas, no para caer al agua dentro de sus enormes vehículos. Algunos desarrollaron una desconfianza silenciosa hacia cualquier estructura provisional que tuvieran que cruzar después. Con el tiempo, la guerra avanzó hacia su final y otras operaciones ocuparon la atención de mandos y cronistas. El río fue cruzado de nuevo, en otro punto y con otros medios. El puente que se hundió fue desmontado en parte, y sus restos metálicos quedaron enterrados bajo capas de sedimento. Los carros sumergidos se convirtieron en objetos invisibles bajo la superficie, conocidos solo por los mapas internos y los informes archivados. Décadas más tarde, algunos investigadores de historia militar encontrarían referencias dispersas a aquel episodio. Un parte de ingenieros mencionaba colapso por sobrecarga durante cruce acorazado acelerado. Un diario de campaña describía, en pocas líneas, la pérdida de varios blindados por fallo de puente, sin acción enemiga directa. No había grandes titulares, pero sí suficientes detalles para reconstruir la secuencia de decisiones. En conjunto, la historia de aquel puente y de los 20 tanques que lo acompañaron al fondo del río mostró una faceta específica del conflicto. No se trataba de una acción heroica en el sentido tradicional, ni de una gran operación estratégica. Era un recordatorio de cómo la combinación de prisa, presión operativa y límites materiales podía producir una catástrofe sin disparos. Los ingenieros el caso la utilizaron para reforzar una idea sencilla. Los cálculos de carga no eran sugerencias, sino umbrales que, una vez superados, no daban segundas oportunidades. Para la mayoría de quienes participaron en aquella jornada, el episodio quedó ligado a recuerdos concretos. El olor a combustible en el agua, los gritos pidiendo cuerdas, el crujido de la estructura al partirse. Algunos lo contaron años después a familiares, otros prefirieron dejarlo en los márgenes de su memoria. Los nombres de los tanques perdidos aparecieron en listados administrativos, y los de sus tripulantes se inscribieron en lápidas y memoriales, al igual que tantas otras bajas. Así, el cruce apresurado que terminó en desastre quedó registrado como un caso más en los archivos de ingeniería y logística. No ocupó páginas centrales en los relatos posteriores, pero dejó una huella concreta en la manera de planificar el movimiento de columnas acorazadas sobre puentes militares. Las estructuras que vinieron después llevaron consigo, en sus planos y limitaciones estrictas, la sombra de aquellos carros hundidos, sin un solo disparo enemigo visible. Y el río siguió su curso, ocultando bajo su superficie los restos de un error que, en su momento, obligó a mirar con nuevos ojos la relación entre urgencia táctica y resistencia del acero.